Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí, listos para desentrañar juntos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar últimamente. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces, un poco turbulento mundo de Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y que recientemente ha hecho unas declaraciones que nos han dejado a todos con la boca abierta y la mente llena de preguntas. Hablamos de su sorprendente confesión: planean mi fracaso. ¿Qué hay detrás de estas palabras tan contundentes? ¿Qué es lo que oculta Can Yaman? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde sus inicios hasta este momento crucial en su carrera. Y antes de que se nos escape un detalle, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y exclusivas. Empecemos. Can Yaman, para quienes quizás no lo conozcan tan a fondo, es un nombre que resuena con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y, más recientemente, en la producción internacional. Nacido en Estambul en 1990, su trayectoria es un testimonio de una transformación ambiciosa. Inicialmente su camino se perfilaba en un ámbito completamente diferente, el derecho. Se graduó con honores de la Universidad de Yeditepe, incluso ejerció brevemente en un bufete de abogados, lo que sugiere una mente analítica y disciplinada. Sin embargo, la vocación artística llamaba con fuerza, y tras su incursión inicial en la actuación, encontró su verdadero destino. Su primer papel relevante llegó en 2017 en la serie Anjimit Sevmedik. Pero fue en 2018 cuando su nombre se convirtió en sinónimo de éxito arrollador con Erkencikus. En esta producción interpretó a Can Divit, un fotógrafo bohemio y excéntrico, cuya personalidad carismática y compleja cautivó a millones. La química insuperable con su coprotagonista, Demet Özdemir, fue un ingrediente clave que elevó la serie a un fenómeno de masas, extrapolando su éxito más allá de las fronteras turcas. La serie se convirtió en un fenómeno de exportación, consolidando su estatus de estrella en España, América Latina y un vasto público internacional ávido de historias de romance y comedia cautivadoras. A partir de ese momento su carrera despegó a una velocidad vertiginosa. Las ofertas laborales se multiplicaron, y su reconocimiento creció exponencialmente. Le siguieron otros éxitos televisivos como Dolunay, que también gozaron de gran acogida. Sin embargo, Can Yaman no se conformó con el estrellato turco. Su ambición lo llevó a buscar nuevos horizontes, un paso lógico para un artista con visión global. Este impulso lo condujo a la producción internacional, siendo su participación en la serie italiana Viola come il mare, junto a la actriz Francesca Chillemi, un hito significativo. Este proyecto no solo demostró su versatilidad actoral, sino también su determinación por trascender géneros y mercados. Sin embargo, la vida de una figura pública tan prominente raramente está exenta de desafíos, y Can Yaman no ha sido la excepción. A pesar de su éxito innegable, de la admiración de millones de fans y de la acumulación de proyectos cada vez más ambiciosos, ha habido una constante corriente de rumores, críticas y ahora, esta impactante declaración. Planean mi fracaso. Pronunciar esas palabras no es algo que se haga a la ligera, y es precisamente ahí donde reside la profunda intriga que queremos desentrañar hoy. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué tipo de plan podría existir para truncar la carrera de alguien con tanto potencial y reconocimiento global? ¿Y qué es lo que el propio Can Yaman podría estar ocultando, ya sea por motivos de protección, por una estrategia de comunicación, o simplemente por no querer revelar toda la verdad de forma explícita en este momento? La magnitud de esta confesión se entiende mejor al repasar la trayectoria que lo ha traído hasta aquí. Tras su paso por el derecho, su incursión en la actuación fue un salto audaz hacia lo desconocido. Su primer papel importante en 2017 en Anjimit Sevmedik sentó las bases, pero fue Erkencikus en 2018 el que realmente lo catapultó a la fama internacional. La química innegable con su coprotagonista, Demet Özdemir, fue un componente esencial de este éxito. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, agotando hasta la última gota de su encanto romántico y cómico, y estableciendo a Can Divit, el personaje que interpretaba, como un ícono. Desde entonces su carrera ha sido una montaña rusa de éxitos estratosféricos, proyectos ambiciosos y, de manera ineludible, controversias y escrutinio mediático. Su presencia en redes sociales es magnética, cultivando una legión de millones de seguidores que siguen cada uno de sus pasos, cada publicación, cada declaración. Sin embargo, la fama, especialmente en la era digital,
viene acompañada de presiones inmensas, expectativas desorbitadas y con frecuencia una exposición mediática sin filtros que puede ser tanto un arma de doble filo como un campo minado. Hemos visto a Can Yaman en alfombras rojas deslumbrantes, en entrevistas que generan titulares, compartiendo aspectos íntimos de su vida personal y sus aspiraciones futuras. Ha habido momentos de euforia colectiva, pero también instantes donde las cámaras han capturado gestos o declaraciones que, independientemente de su intención original, han sido objeto de intenso escrutinio y debate. La frase "planean mi fracaso" sugiere de manera inequívoca la existencia de fuerzas externas que, según su percepción, están actuando activamente en su contra. La pregunta fundamental es, ¿quiénes son estos actores? ¿Podrían ser rivalidades profesionales dentro de la industria, quizás con otros actores, directores o productores? ¿Podrían estar relacionados con problemas contractuales o desavenencias con alguna productora en particular? O quizás, podría ser un intento deliberado y orquestado de difamar su imagen pública, erosionando la confianza que sus seguidores han depositado en él. Es una acusación extraordinariamente seria, y aunque Can Yaman ha sido deliberadamente vago al no dar nombres ni detalles específicos, la sola mención de un plan evoca una imagen de conspiración, de una lucha clandestina contra enemigos invisibles que buscan socavar su carrera. Una de las áreas donde esta confesión cobra una especial relevancia es en su incursión en el mercado internacional. Si bien ha logrado un éxito considerable al cruzar fronteras, como cualquier actor que aspira a una carrera global, se enfrenta a un conjunto de desafíos completamente nuevos. Los mercados son distintos, las expectativas culturales y profesionales varían drásticamente y la competencia, en un escenario global, es ferozmente intensa. Podría ser que al intentar expandirse y penetrar en estos nuevos territorios, se haya topado con puertas cerradas, con personajes influyentes que no estaban dispuestos a cederle el espacio que él creía merecer. La industria del entretenimiento es notoriamente un terreno implacable, un ecosistema donde los intereses contrapuestos y las luchas de poder son moneda corriente. No es en absoluto descabellado pensar que haya habido resistencias a su ascenso. Además, la imagen pública de un actor es un activo inmensamente valioso, tan vital como su talento. Y como tal, puede convertirse también en un objetivo primario. Los tabloides sensacionalistas, los comentarios hirientes y a menudo malintencionados en redes sociales, la propagación de noticias falsas o manipuladas. Todo este cúmulo de factores puede contribuir de manera significativa a erosionar la reputación de una persona, especialmente cuando esta persona ha alcanzado el estatus de icono popular. Si hay quienes planean su fracaso, una de las estrategias más efectivas y sutiles para lograrlo sería a través de la manipulación de su imagen pública, orquestando controversias artificiales, magnificando errores menores hasta convertirlos en escándalos, o incluso en los casos más extremos, inventando falsos escándalos. Ahora, debemos abordar la otra cara de la moneda, la interrogante que revolotea en la mente de todos sus seguidores: ¿qué oculta Can Yaman? Esta es sin duda la pregunta del millón, la clave que podría desentrañar el misterio. A menudo, cuando una figura pública realiza una declaración tan contundente pero se abstiene de ofrecer detalles específicos, la especulación se dispara, alimentando un caldo de cultivo de teorías. Podría estar ocultando la identidad de estas personas por razones puramente legales, para evitar posibles repercusiones o demandas, o para no poner en riesgo su seguridad personal o la de quienes le rodean. Sin embargo, existe otra posibilidad, una más compleja y matizada: podría estar ocultando su propia contribución a la situación que lo ha llevado a sentirse atacado. A veces los conflictos y las desavenencias surgen de malentendidos, de decisiones equivocadas o de dinámicas interpersonales complejas que no siempre son fáciles de desentrañar para un observador externo, y mucho menos de exponer públicamente. También es plausible, en un escenario menos conspirativo, que Can Yaman esté utilizando esta declaración tan impactante como una estrategia deliberada para generar atención mediática, para avivar el interés en su figura y, consecuentemente, en sus próximos proyectos. En la era actual, marcada por la constante búsqueda de contenido viral y la omnipresencia de las redes sociales, una declaración polémica puede convertirse en una herramienta publicitaria sorprendentemente efectiva. No obstante, dada la seriedad inherente de la acusación de un plan para su fracaso, parece poco probable que sea meramente una táctica de marketing sin un trasfondo emocional o experiencial real por parte del actor. Otro aspecto crucial a considerar es su propia percepción de la realidad, su subjetividad. Las personas que alcanzan un alt.
o nivel de éxito a menudo se encuentran en el ojo del huracán mediático, y es natural que con el tiempo desarrollen una sensibilidad exacerbada, una sensación de estar constantemente siendo observados, juzgados o incluso atacados. Esta percepción, aunque completamente genuina y real para la persona que la experimenta, puede no siempre reflejar la totalidad y objetividad de las circunstancias. Podría ser que se sienta atacado, y esa sensación sea auténtica para él, pero el plan como tal sea una interpretación personal de una serie de eventos que en su conjunto le parecen una intrincada conspiración. Es fundamental recordar que la vida de Can Yaman, como la de cualquier ser humano, está compuesta por múltiples capas, matices y complejidades. Detrás del brillo de las cámaras, de las alfombras rojas y de los personajes que interpreta, hay una persona con sus propias luchas internas, sus miedos, sus aspiraciones y sus vulnerabilidades. Su declaración en este sentido nos invita a una profunda reflexión sobre la fragilidad inherente a la fama y las inmensas presiones que deben soportar las figuras públicas en su día a día. Nos impulsa a cuestionar hasta qué punto el deslumbrante brillo de la popularidad puede ser amenazado y eclipsado por las sombras persistentes de las intrigas, las envidias y las rivalidades latentes. Hemos trazado el recorrido de su carrera, desde sus humildes inicios hasta su consolidación como un actor de talla internacional. Hemos analizado la fuerza arrolladora de su carisma, el impacto de sus producciones y su habilidad para conectar con audiencias globales. Y ahora nos encontramos ante esta confesión impactante que abre un vasto abanico de interrogantes y especulaciones. ¿Quiénes son los verdaderos arquitectos de este supuesto plan contra su carrera? ¿Qué estrategias específicas están empleando para intentar truncar su camino? Y sobre todo, la pregunta que resuena con mayor fuerza: ¿qué es lo que Can Yaman, por razones que aún desconocemos, prefiere mantener en la penumbra, oculto a la vista del público? Es muy probable que la verdad que rodea esta situación sea una compleja amalgama de varios factores. Quizás existen verdaderos esfuerzos concertados por desacreditarlo, sumados a malentendidos involuntarios o incluso a la propia presión autoimpuesta que él mismo se genera. La industria del entretenimiento es, en esencia, un campo de batalla donde los egos chocan con frecuencia y donde los intereses económicos suelen tener primacía. Por lo tanto, no es en absoluto descabellado pensar que alguien, en algún momento, haya sentido que su éxito o su creciente influencia representaban una amenaza para sus propios objetivos o posiciones dentro de este competitivo sector. Lo que sí queda meridianamente claro es que Can Yaman no está adoptando una postura pasiva ante esta presunta adversidad. Al realizar esta declaración pública, está lanzando un mensaje potente y multifacético. Un mensaje de desafío, quizás, una advertencia velada a aquellos que intentan perjudicarlo. Y al mismo tiempo un llamado a la reflexión para sus millones de seguidores y para la industria del entretenimiento en su conjunto. Nos está invitando a ir más allá de la superficie, a analizar críticamente las narrativas que se construyen a su alrededor y a cuestionar las versiones oficiales. En última instancia, la respuesta completa a por qué Can Yaman se siente así, y qué es lo que específicamente oculta, reside en el conocimiento detallado de las identidades de las personas involucradas, de las acciones concretas que se han llevado a cabo, o incluso de su propia interpretación matizada de cómo ha llegado a esta compleja situación. Lo que sí ha logrado revelarnos de manera indudable es su propia vulnerabilidad en medio del fragor de la industria, y una férrea determinación de no dejarse vencer por las adversidades, sean estas reales o percibidas. Para concluir, la confesión de Can Yaman, Planean mi fracaso, nos sumerge de lleno en el intrincado y a menudo oscuro mundo de la fama, la ambición desmedida y las posibles conspiraciones que inevitablemente rodean a las figuras públicas de su calibre. Nos invita a una profunda meditación sobre la presión constante, las envidias corrosivas y las luchas internas que, de manera silenciosa, pueden estar gestándose detrás del deslumbrante brillo de Hollywood y de las producciones internacionales. Si bien es cierto que por el momento no poseemos todas las respuestas a lo que específicamente oculta, su declaración actúa como un contundente recordatorio de que detrás de cada estrella brillante existe un ser humano con sus propias batallas personales y profesionales. Espero sinceramente que este análisis exhaustivo les haya parecido interesante y les haya aportado una nueva y más profunda perspectiva sobre Can Yaman y la compleja situación que atraviesa en este momento de su carrera. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta impactante confesión. ¿Creen que realmente existe un plan orquestado en su contra? ¿Qué podría estar ocultando y por qué?
Déjenme sus teorías más elaboradas y sus opiniones más sinceras en la sección de comentarios de abajo, estoy ansioso por leerlos a todos. Y si han disfrutado de este vídeo y desean ver más contenido de este calibre, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no han dado el paso, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y primicias. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final en este fascinante recorrido. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.